Hablaremos hoy de la Cuarta Cruzada. Es decir, hablando de las cruzadas, empezamos por la cuarta, siguiendo el orden que es habitual en estos programas, a saber, cualquiera. Bueno, antes de comenzar lo que pudo haber sido, porque no ni siquiera fue la Cuarta Cruzada, la ciudad de Jerusalén estaba ocupada por los musulmanes, con su comandante Saladino, los reyes más importantes de Europa, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León, el inglés, no habían podido hacer nada contra el poderío de Saladino, y más todavía contra los propios problemas del occidente, peleas entre los mismos cruzados, que eran constantes, y bueno, desgastados por aquellas luchas, ni siquiera habían logrado sitiar la ciudad de Jerusalén. Allá por el año 1195 comenzó a gestarse una nueva expedición, la Cuarta Cruzada, que en realidad nunca fue tal y ya veremos por qué. A la muerte de Saladino, se murió Saladino, lamentablemente. El Papa Inocencio III pensó que el gobierno musulmán de Jerusalén podría desmoronarse y en consecuencia empezó a predicar a favor de una nueva cruzada. Por esos días empezaban con ardor a preparar expediciones, pero eran arrestos muy crispados y muy desatinados que no llegaban nunca a buen fin. Salían grupos en dirección a Jerusalén, arrancaban para allá, como quien va para Jerusalén, y por ahí empezaban peleas entre ellos y se volvían, no hacían ningún esfuerzo logístico. Los campos estaban llenos de volvedores, de tipos que se habían ido a la cruzada y volvían a los 15 días muertos de hambre, con las ropas hechas jirones, peleados entre ellos, etcétera. Muy bien, entonces Inocencio decidió reparar tanta desorganización y trató de persuadir a los pueblos para recuperar Jerusalén ordenadamente. Tomó algunas medidas. Todos los aportes hechos al clero fueron confiados a los caballeros de las órdenes de Jerusalén, y hasta el propio Papa mandó fundir su vajilla de oro y plata para la expedición, como así también las cruces y las imágenes hechas de aquellos metales. Un ejemplo interesante para algunos papas decidores. Mientras la travesía duró, hizo que se les sirviera solamente en vasijas de barro y madera. El señor Fulk, párroco de Neuilly, fue elegido para comandar las tropas cristianas. Y este señor Fulk, muy ignorante, muy fervoroso, se expresaba con mucha vivacidad y lograba animar a todos para la contienda. Muchas veces obtenía la atención de los oyentes insultándolos, e incluso se veía obligado hasta a hacer uso de su garrote para imponer su figura ante las muchedumbres. Y aquellos sobre quienes caía el garrotazo solían besar la sangre que brotaba de sus propias heridas, ya que el amigo Fulk de Neuilly tenía fama de santo, se había hecho fama de santo. Cientos de personas se presentaban ante él, se sacaban la ropa y pedían ser castigados por su mano. Como le pasaba al rey San Luis, había quienes disputaban los pedazos de sus vestiduras, y en una oportunidad, perdón por lo que voy a decir, se sorprendió a un individuo que, según las crónicas, esperaba ansioso la conclusión por parte del amigo Fulk de la vil actividad, para luego hacer usufructo de lo depuesto. Durante el año 1198, al igual que Pedro el Ermitaño y San Bernardo, Fulk anduvo predicando por todas partes. No aceptaba más que gente muy disciplinada para formar parte de sus expediciones. Pero lamentablemente este hombre murió antes de siquiera empezar su viaje hacia Tierra Santa. Entonces el Papa, sin capitán digno de las tropas cristianas, ofreció el cargo al dux de Venecia, que en ese momento era Enrique Dándolo, que tenía 90 años, estaba casi ciego, pero en nada habían disminuido sus dotes de guerrero.
Dándolo aceptó el ofrecimiento, aunque hay que tener en cuenta que Venecia siempre participaba más por negocios que por pasión religiosa. Entre los franceses, el jefe era Bonifacio, marqués de Monferrato. En el año 1202, los cruzados partieron con la mejor flota que nunca había navegado por el mar Adriático. La ocasión era perfecta, ya que Medio Oriente pasaba terribles sequías, la inundación del Nilo del año 1200 había sido insuficiente, Egipto era presa de un hambre acompañado por todos los horrores. En el Cairo habían mandado a quemar a 30 mujeres que se habían comido a sus maridos. Repito, se habían lastrado a Lodorima. 111.000 personas, qué prolijidad, habían sido muertas por la peste. El río y el mar estaban llenos de cadáveres y los temblores de tierra habían arrasado con las ciudades y las fortalezas. Es decir, todo parecía propicio para la toma de Jerusalén. No se ve por qué todo parece propicio para la toma de Jerusalén si los desastres ocurren en Egipto, pero bueno. Sin embargo, los cruzados, seducidos por los encantos de Constantinopla, cuando pasaban por ahí cerca decidieron tomar la ciudad. Una ciudad cristiana. Eran cristianos ortodoxos de la fe griega. Formaban parte del imperio bizantino. Pero los tipos pasaban cerca y dice, ¿por qué no vamos y tomamos Constantinopla? Dice, ¿qué tal? No ir hasta allá. Bueno, dice, está muy bien, dijo alguien, enseguida se encuentran argumentos. De este modo podemos transformarla en la base para nuestra expedición a Jerusalén. Bueno, Constantinopla era un desastre políticamente. El emperador era Isaac el Ángel, tenía 73 años y era un poco afeminado, gobernaba mal, dejaba ese trabajo a los ministros más indignos. En su momento Isaac fue destronado por Alejo, su hermano, quien le hizo sacar los ojos y meter en un calabozo para que fuera viendo. Entre otras cosas, la excusa de los cruzados para entrar en Constantinopla era tratar de restablecer a Isaac en el trono. Bien. Se reunió entonces la escuadra cristiana en Corfú, se hizo a la vela para Constantinopla. Ya nadie pensaba en Jerusalén, qué sé yo. 30.000 hombres eran los que iban a conquistar un imperio de muchos millones de habitantes. La víspera de San Juan de 1203, echaron el ancla delante de la Torre Marina, junto a la costa de Asia y a 3 millas de la capital. Saben ustedes que Constantinopla está ubicada sobre el Helesponto, allí donde un estrecho separa a Europa de Asia. Todos quedaron maravillados con la ciudad. Constantinopla cubría el espacio de 7 colinas, presentaba altas murallas flanqueadas por 386 torres, qué sé yo. Mucha belleza. Sin embargo, la condición moral del país distaba de la hermosura, había una cantidad de líos por todas partes. Los cruzados, que ya ni siquiera se hacían llamar así, se ubicaron a unos pocos kilómetros de la ciudad. Atacaron, rompieron las cadenas del puerto y dieron el asalto. Alejo se dio a la fuga y abandonó a sus ejércitos. En medio del combate, Enrique Dándolo fue llevado en andas por los suyos e hizo que lo pusieran en tierra con el estandarte de San Marcos, el de Venecia, ¿no? A las pocas horas, Constantinopla se había rendido. El gobierno se había rendido, pero no su pueblo. Fue en ese momento cuando, a la fuerza, se decidió unir la iglesia griega a la latina y muchos religiosos griegos se trasladaron a la vieja Rusia, ¿no? Siempre hubo una gran conexión entre el Imperio Bizantino y la vieja Rusia, y la señal más fuerte de esa conexión es el alfabeto cirílico que hoy se usa en Rusia. Esas C que son S, esas N que son L, todas esas cosas provienen del alfabeto cirílico, ¿no?, que era griego. Bueno,
Terribles fueron los crímenes de los cruzados para quienes se resistían. Desplegaban toda su furia contra el pueblo. La gente de Constantinopla tiró abajo las estatuas de los dioses clásicos a quienes acusaban de las desgracias presentes. Isaac el Ángel murió de espanto y dolor. Los cruzados, luego de enormes masacres, adornaban sus caballos con los gorros y trajes de los orientales, corrían las calles llevando, en vez de espadas, papel para hacer mofa del saber de los griegos que ellos juzgaban afeminados. Muy bien. Estropearon monumentos, se afanaron el oro de los palacios, de las iglesias, se afanaron todo. Bueno, al poco tiempo el pueblo de Constantinopla también ya fue sometido del todo al poder de los occidentales y resolvieron elegir un emperador. Lo eligieron 6 electores venecianos y otros tantos franceses. Todos quisieron elegir a Enrique Dándolo, pero el viejo Dux no aceptó. Prefería la tranquilidad de Venecia. Entonces lo eligieron a Balduino IX, conde de Flandes, y conforme a lo pactado, Constantinopla se dividió en cientos de pequeños estados. Balduino obtuvo la 4ª parte de todas las posesiones, Venecia 3 de los 8 barrios de la capital y 1/4 del imperio. La mayor parte del Peloponeso, que formaba parte, Grecia toda formaba parte de aquel imperio, del imperio bizantino, y todas las islas cercanas tuvieron príncipes nuevos. Y hasta las iglesias se dividían en francesas o venecianas. Se instauraron las leyes que Godofredo de Bouillon había impuesto en Tierra Santa cuando en la primera cruzada, y fueron gobernadas esas regiones por poco tiempo, al estilo de los feudos de Europa. Mientras los cruzados se olvidaban por completo de Jerusalén, el Papa se volvía loco. No podía entender cómo toda la tropa había cambiado de rumbo y se peleaba en Constantinopla, se peleaban entre ellos disputándose los pequeños feudos. Y se reclutó entonces un ejército espantoso. 50.000 niños franceses y alemanes se juntaron para hacer otra cruzada en reemplazo de aquella. Se les había anunciado que había sequía, pero los niños entusiastas se fueron. Empezaron en Francia y en Alemania, pasaron los Alpes y llegados a Italia sucumbieron de fatiga. 30.000 de ellos que habían pasado por Marsella cayeron en poder de los mercaderes de esclavos y fueron vendidos en África y nunca más se supo nada de ellos. Y ese fue el fin de la extraña Cuarta Cruzada. Los cristianos debieron esperar casi 20 años para poder organizar la Quinta Cruzada, pero esa ya es otra historia. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que eso no era nada en comparación con lo que pasaba en el barrio de él. No, lo quiero ver en la cruzada, el discotecario. Que robaban todos los días y... ¿Qué tiene que ver? No es lo mismo. Cosas así, y que... Empezó a contar unas anécdotas que no tenían mucho que ver, de cómo él le contestó mal a un colectivero. La conversación fue tremenda. Así que hemos traído un disco de Karina Biorlegui que se llama Cruz de Palo, que no está mal para amueblar esta charla sobre una cruzada. Sí, pero es por las cruzadas que Biorlegui... El tango se llama Cruz de Palo por las cruzadas, evidentemente. ¿Ah, sí? Evidentemente. Y puntualmente por la Cuarta Cruzada. Ah, ¿la menciona? Sí, no la menciona, pero se sabe. Ajá. Está implícito. Los tangueros saben esto. En la viruta todo el mundo comenta que el tango Cruz de Palo fue compuesto por la Cuarta Cruzada, no la tercera ni la quinta. La cuarta. Porque si vos vas y decís que es la tercera cruzada, te miran todos y te cargan y no te dan bolilla. Y si decís la quinta, tampoco te dan bolilla. Ahora, si decís la cuarta... ¿Qué? Tampoco te dan bolilla. Porque ahí no le dan bolilla a nadie. Así que escucharemos a Karina Biorlegui, acompañada por las guitarras de Juárez, Soria y Salmone, en el tango que se llama Cruz de Palo.